Sean todos bienvenidos. Vamos a dar comienzo con la unidad 6 denominada descentralización administrativa. Recuerden que cuando hablamos del esquema de cómo está organizada la administración pública en nuestro país, hablábamos de que es una clasificación según el artículo 90 de nuestra Constitución que habla de administración pública centralizada y administración pública paraestatal. Cuando hablamos de los paraestatales estamos hablando precisamente de esta parte descentralizada, lo opuesto precisamente a lo que ya explicamos que fue lo centralizado. Entonces, lo que va a ser el punto 25.1, 25.2, el autor del texto nos va a explicar las causas por las cuales se genera precisamente un organismo descentralizado. Y quiero recalcar que estamos hablando de organismo, no de órgano. Recuerden que lo que distingue a un ente descentralizado es que tiene personalidad jurídica propia, y yo les comenté en su momento que hablábamos de órgano, aquel que no tiene vida propia, no aquel que es parte de un todo en términos jurídicos, que aquel que carece de personalidad jurídica propia, y organismo es aquel que tiene su propia identidad, que tiene esa propia vida, cuando hacía el comparativo precisamente con las partes del cuerpo, que en esencia, y quiero que lo aprendamos así, es el que tiene personalidad jurídica propia. Hablábamos de ejemplos como Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Ahora, ¿por qué surgen los descentralizados? Es decir, ¿por qué no permanecer siempre bajo un esquema centralizado? Por lo siguiente: en la administración pública de cualquier comunidad, cualquier país, siempre se requiere de eficiencia, celeridad en los procesos administrativos para que la gente pueda resolver los diferentes temas que les aquejan en la búsqueda de los satisfactores básicos para una vida en sociedad. Por lo tanto, si todo lo centralizáramos, es decir, si todo fuera precisamente a un solo eje, pues esto va a hacer que los temas se atrasen, se retrasen, o incluso que puedan ir quedando a veces en el olvido, o que cuando se estén resolviendo ahora sí que podemos decir, ya para qué, si quizá lo que se buscaba en su momento ya no se busca en el momento que se le está atendiendo a la persona. Entonces, derivado de eso, y no es algo nuevo, es algo que ya tiene algo de años, se fueron creando precisamente estos organismos descentralizados porque ya no va a tener una línea jerárquica directa con el titular del Ejecutivo, es decir, va a ser indirecto. Pertenecen precisamente a toda esta esfera de la administración pública, pero ya tienen un vínculo indirecto en la jerarquía con el presidente de la República, en el caso de nuestro país. Ahora, la idea de los descentralizados se afoca mucho a precisamente tratar de vincularlo a lo que sería el manejo de una empresa privada para poder dar mayor celeridad. No es que sea una empresa privada, lo aclaro, sino a que tenga un manejo parecido al que se le da a lo que son las empresas privadas o a los particulares, para poder hacer más ágil la administración pública de un país. Es decir, de hecho se toman figuras de lo que es precisamente el derecho privado, como podría ser el tema de la empresa, los fideicomisos, pero aplicado a la vida pública de un país. Entonces, repito, esa es la razón de ser de por qué los descentralizados surgieron y se han hecho cada vez más necesarios. En nuestro país, por aquí les comentan que en 1830 es cuando se crea por primera vez un organismo descentralizado, que fue el Banco de Avío, y posterior a la época revolucionaria, que nos manejan los años de 1921 a 1938, es cuando ya viene la proliferación de más organismos descentralizados para nuestro país, principalmente los que van a ser temas del ramo de las finanzas, energéticos y las comunicaciones. Es decir, viene ya el surgimiento más amplio de organismos descentralizados para nuestro país. En la actualidad hay muchos. Los más conocidos, por supuesto, siempre van a ser Pemex, o por lo menos los más mediáticos, ¿no? Los que escuchamos más en noticias, etcétera, son Pemex, Comisión Federal de Electricidad. Bueno, pero estos organismos descentralizados, repito, surgen por esa necesidad de ser más ágil la administración pública, de que no todo se vaya a centralizar en un solo eje o en una sola persona, hacer más ágil este trato, estos trámites para la ciudadanía, de tal grado que incluso se toman algunas figuras de lo que es el derecho privado para hacer más ágil los trámites para lo que serían los ciudadanos, ¿no? Bueno, entonces, esto es en esencia los antecedentes del porqué de los entes descentralizados. Muchos los confunden con los desconcentrados, pero no, definitivamente no son lo mismo. Los descentralizados se dan cuenta que van un paso más adelante en el tema de la autonomía, la libertad de acción, a los desconcentrados, porque el desconcentrado todavía pertenece a un ente centralizado, a una secretaría, como ya lo explicamos anteriormente. Ahora, tenemos que dar un concepto, es decir, tenemos que dar una definición de lo que va a ser precisamente un organismo descentralizado, y les pido por favor vayamos a la página
101, en el punto 25.5 dice, concepto de descentralización administrativa en sentido estricto. Dice lo siguiente, la descentralización administrativa es una forma de organización de entes que pertenecen al Poder Ejecutivo, los cuales están dotados de su propia personalidad jurídica y de autonomía jerárquica para efectuar tareas administrativas. Subrayen eso, por favor. Es una forma de conceptualizar a los entes descentralizados. Repito, dice, la descentralización administrativa, así como hablamos de centralización, ahora estamos hablando de descentralización, es una forma de organización de entes que pertenece al Poder Ejecutivo. Y aclaro, los descentralizados o los paraestatales pertenecen al Poder Ejecutivo. Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia con los desconcentrados o los centralizados? En lo siguiente, los cuales están dotados de su propia personalidad jurídica. Y por favor, pónganle, subrayenlo, márquenlo como ustedes gusten. Esta es la principal diferencia entre los descentralizados y los centralizados. Y de autonomía jerárquica para efectuar tareas administrativas, es decir, no dependen jerárquicamente, por lo menos en el papel, aunque en la realidad nosotros podemos percibir otra cosa cuando vemos cómo se comportan las autoridades de los paraestatales respecto al presidente. Por lo menos en el papel no hay una liga jerárquica directa, sino hay una autonomía, con la idea de hacer más ágil precisamente la administración pública y que no todo dependa de la orden que va a dar el presidente. Sin embargo, en la realidad nosotros podemos percibir otra cosa. Entonces, eso sería el concepto, o sería la forma de conceptualizar a la descentralización administrativa. Nos continúa diciendo el texto en el siguiente párrafo. En la creación de esos organismos, y recalco, habla de organismos, el Estado puede recurrir a figuras del derecho público o del derecho privado. Según las leyes mexicanas, en el primer caso estaremos frente a organismos descentralizados o autónomos. Es decir, cuando hablamos de figuras de derecho público, vamos a estar en presencia precisamente de organismos descentralizados o autónomos. ¿Como cuáles podrían ser? Bueno, estamos mencionando en su momento a Pemex, Comisión Federal de Electricidad, la UNAM, que también es un descentralizado. Y en el segundo, ante empresas de participación estatal y fideicomisos públicos. Bueno, una empresa, bajo la formación de una sociedad, es un esquema de derecho privado. Hay un capítulo específico para esto. Y los fideicomisos también es una figura de derecho privada que se toma en beneficio de lo que es la administración pública de un país, en nuestro país. Por ejemplo, hay un fideicomiso para lo que es que está para obtener armamento. Es un fideicomiso que digamos que está vinculado al tema de la Sedena, ¿no? Por ahí también hay un fideicomiso para el tema aduanal. Entonces, estos fideicomisos, repito, se utilizan precisamente para el beneficio de la administración pública, pero se maneja a través de una figura de derecho privado, que es precisamente el tema del fideicomiso. Ahora, en la página 102, en la parte de hasta arriba, nos va a hacer una aclaración el autor. La voy a leer. Aclaramos esta idea. Si para la doctrina la descentralización administrativa está constituida por los órganos del Poder Ejecutivo dotados de autonomía, para el legislador mexicano únicamente lo son aquellos que sean creados mediante un acto de derecho público. Así, el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece: son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Poder Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Bueno, entonces, para nosotros, sustentados ya en un texto legal, esta sería la definición o el concepto de lo que va a ser un ente descentralizado, un paraestatal. Pero quiero aclarar, aquí hace una distinción de la doctrina y la ley, pero obviamente nos tenemos que apegar a lo que dicen nuestras leyes. Entonces nos hablan de que para que puedan ser creados se requiere precisamente de una ley o decreto del Congreso, o en su caso un decreto del Ejecutivo Federal. Es decir, que existan, que venga una creación a través del derecho público. Y después ya nos habla de la distinción, ¿no? Con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientemente de la estructura legal que adopten. Entonces, repito, esta definición, por favor, subrayenla, también apréndanla, pero compréndanla. Y viene lo que es el punto 25.6, que es quizá uno de los más importantes de lo que es el capítulo, en donde nos va a enlistar, o enumerar, mejor dicho, el autor, a los organismos, las características principales de los organismos descentralizados. Y comienza con lo siguiente.
Las características atribuidas a los organismos descentralizados varían según el autor y país que los estudien o regulen. Por nuestra parte, indicaremos los siguientes. Número 1. Son creadas por ley del Congreso o por decreto del presidente de la República, lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Para poder crearse un organismo descentralizado se requieren dos caminos. O lo realiza, o lo crea el Congreso, o en su caso, el presidente de la República. Es decir, por estas dos vías puede crearse precisamente lo que es un organismo descentralizado. 2. El derecho positivo le reconoce una personalidad jurídica propia distinta de la del Estado. Y esta es quizá, insisto, lo he comentado en varias ocasiones, la nota principal que los distingue de los centralizados. El derecho positivo, es decir, el derecho vigente, les reconoce personalidad jurídica propia distinta del Estado. ¿Qué ventajas puede traer esto? El tener personalidad jurídica propia les permite tener mayor libertad en el esquema de comprar, vender. Es decir, vamos a ver más adelante que existen mecanismos o candados que va a poner Hacienda para esto, pero tienen mucho más libertad para la compra, venta, pero también tienen el riesgo de los embargos, porque al tener personalidad jurídica propia, también en temas laborales, en temas contractuales, van a haber problemas un poquito más complejos por tener esta personalidad jurídica propia, pero olvidándonos de esta parte problemática, quiero que lo veamos por el lado de la eficiencia. Son más libres en su actuar y esto da en beneficio del ciudadano que se tiene una celeridad mucho más amplia para el objeto de la materia a la que se dedique estos paraestatales y por supuesto en beneficio del ciudadano. Entonces, tienen personalidad jurídica propia distinta de la del Estado. Recuerden que los centralizados están todos enfocados, el que tiene la personalidad jurídica propia es precisamente el Estado, la Federación, ¿no? 3. Como consecuencia de la característica anterior, dichos organismos cuentan con patrimonio propio. Esto es lo que yo les comentaba y esto es lo importante. Tienes tus propios recursos, manejas tus propios recursos porque tienes personalidad jurídica propia. ¿Sale? Esa es una gran ventaja. No dependes, en teoría, de alguien más. Tú eres el dueño de tus recursos, tú decides cómo utilizarlos. Más adelante veremos que existe esa tutela administrativa en donde se les vigila, pero al final del día tienen esta libertad de acción, de poder generar, de poder comprar, de poder vender, porque al tener personalidad jurídica propia pueden tener patrimonio propio. Y esto, haciendo una comparación, esto es como cuando ustedes estaban pequeños y querían comprar algo, y ustedes no tenían dinero, pues tenían que pedirle a papá o a mamá, y papá o mamá decidían si se los compraban o no. Pensemos. Les podían comprar, no sé, útiles escolares, pero también les podían comprar, no sé, algún alimento de los que no son muy saludables, no sé, unas galletas, etcétera. Y pues a ustedes les generaba satisfacción el que les compraran estos productos, pero de repente papá o mamá podría decir, no te lo voy a comprar porque no es bueno para tu salud, y ya. Te quedabas nada más con el antojo, tal vez hasta con el coraje de que no te lo habían comprado, porque tú no tenías tu dinero. Dependías de que alguien más que sí tenía el dinero, y que es una persona cercana a ti, pero el dinero lo tenía él o ella, era quien lo compraba o quien decidía no comprarlo. Sin embargo, hoy que son mayores de edad y seguramente hasta ya trabajan y tienen sus propios ingresos, pueden vivir o tal vez ya ni siquiera viven con papá y mamá. Si ustedes tienen un antojo de comprarse unas galletas o de comprarse el producto que ustedes gusten, con su propio dinero lo pueden hacer. Tienen esa libertad de acción para comprarse las galletas que tal vez de pequeñitos se les negó o cualquier otro tipo de producto. Entonces quiero que identifiquemos eso precisamente. El descentralizado tiene esa posibilidad, esa libertad de acción que el centralizado no lo tiene. Entonces esta es quizá la nota principal, el tener personalidad jurídica propia y por consecuencia patrimonio propio. 4. Gozan de autonomía jerárquica con respecto al órgano central. Esto es, los distingue el hecho de poseer un autogobierno. Esto en la letra está, doctrinalmente también está, legalmente también. Los descentralizados, los paraestatales, van a tener van a romper con esa línea jerárquica tan directa que tienen los centralizados. Aquí hay una autonomía, es decir, tienes libertad de acción, por lo menos en el papel. Tienes esa libertad de acción, tienes esa autonomía. No dependes del órgano central, es decir, no dependes directamente tan cerrado de lo que va a ser una secretaría y ya en este caso del presidente de la República. Pero la realidad es distinta. Nosotros cuando vemos y percibimos no podemos decir que Pemex se mueva si no hay una directriz
por parte del presidente de la República o Comisión Federal de Electricidad, o el descentralizado que ustedes gusten. Lo estamos viviendo ahorita, precisamente el tema de la desaparición de los fideicomisos, ¿no? Bueno, pues es porque hay una directriz por parte del gobernante. Ya es percepción del pueblo si dicen es bueno, es malo, pero al final de cuentas está precisamente una forma de gobernar, una directriz en donde están por desaparecerse varios fideicomisos, ¿no? Entonces, a lo que quiero que digamos es que esta autonomía jerárquica debe de funcionar en beneficio precisamente del gobernado para que sea más ágil todo lo que estos organismos descentralizados van a realizar en beneficio, dependiendo de la materia a la que se pueda atender, ¿no? Realizan función administrativa, bueno, esto es obvio, ¿no? Es decir, su objeto en tanto persona moral o colectiva se refiere a cometidos estatales de naturaleza administrativa. Es decir, aunque escuchamos más adelante que van a haber empresas públicas o fideicomisos públicos y la empresa y los fideicomisos son figuras de derecho privado, que nosotros podríamos decir, son particulares, no lo son. Aunque son utilizadas figuras del derecho privado, van a ser utilizadas en beneficio del ciudadano, pero en materia de una tarea de administración pública. Repito, la figura bajo la cual son integrados puede ser una figura de derecho privado, pero lo que van a realizar es una tarea administrativa en beneficio de la comunidad, por lo tanto es aparte de la administración pública, aunque sean figuras de derecho privado los que se utilicen para realizar sus fines. Y por último, en el punto 6 dice, existe un control o una tutela por parte del Estado sobre su actuación. Señalada excepción a esta característica de control o tutela administrativa, la constituye la Universidad Nacional Autónoma de México. En lecciones anteriores yo les había explicado de una forma muy rápida que la tutela administrativa consiste precisamente en que estos organismos descentralizados, más allá de que tengan una autonomía jerárquica, que tengan patrimonio propio, que tengan personalidad jurídica propia, están manejando recursos públicos. ¿Por qué? Los obtienen de la gente, de los impuestos. Por lo tanto, al manejarse recursos públicos, se necesita que alguien los vigile, porque si no, obviamente es donde vienen precisamente los malos manejos del dinero del pueblo. Y pues hemos tenido diferentes tristes historias de funcionarios que le roban, en pocas palabras, al pueblo, ¿no? Haciendo mal uso de los recursos públicos. Entonces, alguien los tiene que vigilar y existe entonces la figura de la tutela administrativa. Tutelar es eso, vigilar, estar al pendiente del actuar. Cuando hablamos de un tutor en una escuela, el tutor es aquella persona que va a ver cómo vas en tus calificaciones, en temas de conducta, si es una escuela particular, en temas de pagos, etcétera. Es decir, va a estar al pendiente de lo que tú hagas. Y el tutor puede ser tu papá o puede ser alguien que no sea incluso de la familia, puede ser un padrino, etcétera, ¿no? Entonces, el tutor tiene esa tarea de vigilar cómo va en general alguien. En este caso, es ver cómo está manejando sobre todo los recursos públicos un ente paraestatal, un descentralizado. Entonces, esa tutela administrativa la va a realizar, como ya les había comentado anteriormente, un ente centralizado. No se convierte en su jefe, es su tutor. Es la persona que va a estar al pendiente del manejo de los recursos públicos. En este caso, bueno, no es una persona, en este caso es una secretaría. Por ejemplo, la tutela administrativa, y lo comenté anteriormente, la vigilancia que se le hace a Pemex o a Comisión Federal de Electricidad, recae en que va a ser la Secretaría de Energía quien realice esa tutela administrativa. Si hablamos, les puse el ejemplo de la administración portuaria aquí de Puerto Madero o Puerto Chiapas, quien va a realizar esa tutela administrativa es la Secretaría del Ramo, es decir, la que se encarga de un tema de comunicaciones, porque es un puerto, entonces va a ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí también está el tema de los barcos, es transporte también. Entonces la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a realizar esa tutela administrativa. Y nos colocan aquí la excepción a la regla, que va a ser la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros podríamos decir, bueno, si es un tema de educación, pues que venga la tutela por parte de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, aquí debemos entender algo. Los lugares en donde se han gestado los grandes cambios a nivel mundial son precisamente las universidades. Es decir, en donde se analiza, en donde se aprende la ciencia, en donde se abre la mente, en donde se hace uso por excelencia del razonamiento, que son precisamente los centros educativos, las universidades.
le han dado las mayores transformaciones, sobre todo las últimas de los últimos años, no solo en México, en prácticamente todo el mundo, son precisamente los centros universitarios. Y cada país tiene una universidad que es la universidad pública, la universidad fuerte, donde se concentra precisamente este centro de ciencias, de razonamiento, etc. Y en el caso de nosotros es la Universidad Nacional Autónoma de México. De tal suerte que si le pusieras marca personal, y quiero que lo entendamos así, le pusieras marca personal, vas a poner quién lo va a tutelar, quién lo va a estar vigilando, quién lo va a relativamente dirigir, entonces estarías limitando esa libertad de pensamiento, estarías de cierta forma poniéndole la sombra del gobierno en turno y de la ideología del gobierno en turno a un lugar en donde lo que se debe tener precisamente es esa libertad de pensamiento, esa libertad de razonar el rumbo que se le quiera dar a un país y que puede o no coincidir con el gobierno en turno, y por lo tanto estás sometiendo a quien no debe de estar sometido en el mejor sentido de la palabra, como lo estoy explicando, ¿no? Entonces la UNAM debe tener esta libertad precisamente para actuar y ser un factor de transformación para bien de nuestro país, y puede ser que no coincida en su mayoría, o puede ser que sí coincida en su mayoría con el gobierno en turno. Entonces por eso se va buscando de que ahí se le vaya respetando esta parte, ¿no? Ahora, también en la parte final nos dicen: en la actualidad la ley mexicana ha empezado a usar la expresión autónomos para calificar a ciertos entes públicos, como sería el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aunque dice Instituto Federal Electoral, ya tenemos que hablar del Instituto Nacional Electoral, el INE, ¿no? Recuerden que este libro, la última edición, es anterior a la reforma de este instituto, y por eso dice todavía Instituto Federal Electoral, pero es Instituto Nacional Electoral. Por favor, actualícenlo ahí. Estimamos que se trata de organismos descentralizados con variantes que no ameritan un renglón específico en la administración paraestatal, pues ello, fragmentar en exceso la subdivisión, le restaría utilidad. Bueno, entonces, entendamos, los descentralizados, los paraestatales, tienen como principal nota el tener personalidad jurídica propia, patrimonio propio, y esto los hace distintos de los centralizados. Son creados por ley del Congreso, o en su caso por decreto del presidente de la República. Van a realizar tareas administrativas, aunque puedan ser creados por o con figuras de lo que sería el derecho privado. Gozan de una autonomía jerárquica respecto al centralizado, aunque van a recibir una tutela administrativa a cargo de un centralizado, que va a ser precisamente una secretaría. Pero la clave es que es una tutela, no se convierten en subordinados de un secretario o de una secretaría, y se busca que tengan mayor independencia en toma de decisiones en beneficio precisamente del ciudadano al realizar sus diferentes tareas. En el 25.7 habla de régimen jurídico propio. Aquí lo que quiero que entendamos, y en general, es que va a haber una ley o va a haber un decreto que los va a crear y que les va a generar una identidad y una estructura en específico, de tal suerte que donde está el segundo párrafo dice: como ejemplo de regulación jurídica específica de entes descentralizados podemos citar los ordenamientos siguientes: Ley del Instituto del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Ley de Petróleos Mexicanos. Es decir, es como su acta de nacimiento, ¿no? Es decir, ahí va a estar, por ejemplo, en la Ley de Petróleos Mexicanos, en la Ley del ISSSTE, es decir, va a aparecer cómo fue creado, cómo está integrado, cuál es la estructura, cuáles son los mecanismos, cuáles son los objetivos que van a perseguir precisamente esos organismos descentralizados. Pero lo que quiero que identifiquemos, a diferencia de las secretarías que son centralizados, es que en el caso de las secretarías todos eran como hermanitos idénticos, ¿no? Cortados bajo la misma tijera. Aquí no. Aquí son descentralizados, son paraestatales, eso tienen en común, pero en su búsqueda, en el objetivo para el cual fueron creados, son distintos, pero también en las estructuras. Ahí hablamos de que todos los titulares sean secretarios. Aquí no. Aquí el titular puede llamarse rector, puede llamarse gobernador, puede llamarse procurador, dependiendo del organismo descentralizado del que estemos hablando. Entonces van a cambiar las estructuras, a diferencia de los centralizados, donde una estructura y el organigrama era muy parecido, prácticamente idéntico. Aquí no, aquí esto va cambiando, y para poder encontrar, para poder saber cómo está estructurado, cómo funciona,
qué facultades van a tener los funcionarios, cuáles son los objetivos y qué competencia tiene cada organismo descentralizado, pues nos tenemos que ir precisamente a su régimen jurídico propio, la ley de ellos, tienen su propia ley, su ley de creación, y ahí vamos a encontrar todo cómo van a estar funcionando. El 25.8 no hace falta o no debería hacer falta ni siquiera leerlo. Personalidad jurídica propia, lo hemos comentado ya en varias ocasiones. Una paraestatal o un organismo descentralizado, ¿tienen personalidad jurídica propia? Sí, sí la tienen, distinta de la del Estado. Y al tener personalidad jurídica propia, gozan de patrimonio propio, es decir, ellos pueden disponer de sus recursos. Vamos a ver que van a haber procedimientos en los cuales siempre Hacienda tendrá algo que ver, porque son recursos públicos, pero de todas formas, la nota distintiva entre los descentralizados y los centralizados es que los descentralizados tienen personalidad jurídica propia y patrimonio propio, distinto del Estado. Eso no pasa con los centralizados o las secretarías. 25.9, y con eso vamos a concluir la lección de hoy. Denominación, es decir, ¿qué nombre van a tener? Si ustedes recuerdan, en el caso de los centralizados, todos eran Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría, es decir, todos eran Secretaría. Aquí los nombres van a variar, van a haber diferentes nombres porque dan de cuenta que los descentralizados van a, al tener una creación, un nacimiento de forma distinta a través de una ley o un decreto, entonces las denominaciones, los nombres también van a poder variar. De tal suerte que aquí, a manera de ejemplo, en el texto, en la página 103 hasta abajo, les van a hablar de, en el número 1, aeropuertos y servicios auxiliares, es decir, el tema de cuando vamos a los aeropuertos, quienes van a manejar los aeropuertos. El número 3, que quizá muchos están familiarizados con ellos, el colegio de bachilleres. Quizá varios de ustedes estudiaron bajo el esquema, estudiaron el bachillerato en un colegio de bachilleres. Bueno, estamos en presencia también ahí de un descentralizado. De los más conocidos, el 4, Comisión Federal de Electricidad. En el número, otro así muy conocido, el 19, Servicio Postal Mexicano, es decir, los correos que nosotros mencionamos. El 15, por supuesto, Petróleos Mexicanos. El 11, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Y bueno, ahí podemos ir encontrando diferentes entes descentralizados paraestatales que por la denominación ya no está como en los centralizados que se llama Secretaría de tal cosa, Secretaría de tal cosa. No, aquí los nombres van a variar porque tienen un proceso de creación o tienen una ley que los hace distintos entre sí y tienen objetivos distintos entre sí, ¿no? Entonces, a manera de ejemplo, aquí les ponen 20 diferentes organismos descentralizados. Sin embargo, a partir de la página 105, en la parte de abajo, les van a enlistar otros ejemplos más, y en la página 106, 107, 108, 109, hasta la 109, van a encontrar los diferentes organismos descentralizados que se tenían en la última edición de este texto. Obviamente no todos existen en la actualidad, algunos ya desaparecieron, pero muchos de ellos los van a leer y existen todavía, y algunos son muy conocidos, de los organismos descentralizados que se tenían hasta 2011, si no me equivoco, es la última edición de este texto, ¿no? Entonces, ahí pueden ir checando esto. Yo les sugiero siempre, apréndanse por lo menos 4, van a detectar muy fácil los que siguen vigentes. Por ejemplo, Pemex sigue vigente, Comisión Federal de Electricidad sigue vigente, el Instituto Mexicano del Seguro Social sigue vigente. Es decir, aprendan siempre unos 4 para tener una referencia, más allá de que para identificarlos de una forma más a fondo, pues tendríamos que estar investigando, actualizando y viendo la ley o el decreto de creación de cada uno de ellos. Pero repito, siempre necesitamos tener ejemplos de referencia para poder identificar con nombre algún ente descentralizado, ¿no? Bueno, con esto concluimos la presente lección. Cualquier duda, ya saben, la pueden hacer llegar a través del chat o, en su caso, estamos aquí para servirles. Que tengan muy buen día.